Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Continuaré con el estudio de la 7ª carta dirigida a la iglesia Laodicea. En el estudio anterior compartí a ustedes lo que es una iglesia fría espiritualmente. También lo que significa una iglesia caliente espiritualmente. Y me entretuve un poco más explicando acerca de una iglesia tibia espiritualmente, que es a lo que nos referimos en cuanto al mensaje dirigido a esta iglesia de Laodicea. Muy bien, les dije que iba a continuar con este estudio hablando un poco acerca de la pobreza espiritual que llega a la vida de una iglesia. ¿Cuándo? Esto es muy importante que sepamos, hermanos, por qué muchas iglesias bajan su nivel espiritual, por qué viene la pobreza espiritual a muchas iglesias de hoy en día. El mensaje a la iglesia Laodicea precisamente es el mensaje a la iglesia de nuestros últimos días. Veamos entonces lo que es esa pobreza que viene a una iglesia en un estado de tibieza, de pobreza espiritual. Número 1, dejan de amar a Dios y se afanan buscando las riquezas de este mundo. Cuando yo me refiero a la iglesia somos nosotros. La iglesia no son las 4 paredes o la estructura del inmueble, el edificio, la casa o el lugar donde la iglesia se reúne. A esto se le llama templo, porque es un edificio, es algo que compone un bien inmueble, sus paredes, su techo, su piso, los muebles. Así que entonces nosotros somos la iglesia del Señor. Somos nosotros los que entramos en esa situación difícil de pobreza espiritual, esa condición crítica de tibieza espiritual. Número 2, deja a un lado la palabra de Dios y llena su corazón de avaricia. Miren qué importante es todo esto, porque se ha visto en estos últimos tiempos un deseo por buscar las cosas de este mundo. Es una competencia muchas veces la que hay entre las personas. Ven que unos tienen más y ellos también quieren tener más. Se endeudan, caen también en unas situaciones comprometedoras ante instituciones bancarias, ante acreedores, cosa que se les hace difícil después poder salir adelante, y como no pueden pagar, por lo mismo también se ausentan o se alejan de la iglesia, perdiendo su condición de espiritualidad en cuanto a la relación con Dios, porque están buscando más las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, y su corazón se llena de avaricia. Mientras más ellos tienen, más ellos quieren. Número 3, deja de hacer la obra. Oigan esto, la iglesia en una condición de tibieza o de pobreza espiritual deja de hacer la obra salvadora de Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? A cumplir con la gran comisión, a ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Y ya no se deleitan
ni ellos tampoco están disfrutando de esa salvación maravillosa que Cristo nos dio, y por lo mismo relacionándose aún con personas, familiares, parientes, amigos, vecinos, etcétera, ven su condición de alejamiento incluso de algunos que han conocido al Señor, y ya no les importa hablarles de Jesucristo. Ven al pecador, ven a la persona necesitada también de Jesucristo, porque no le conocen como su Salvador personal, y tampoco cumplen ya con esta labor o trabajo que el Señor nos encomendó a nosotros como su iglesia. Y por último, quiero decir eso también, que dejan sus miembros de hacer buenas obras como lo venían haciendo antes, como buenos cristianos. Es lamentable y es triste que esto esté sucediendo. La tibieza espiritual de la iglesia, la Odisea, estaba caracterizada por su orgullo, la autosuficiencia, la complacencia, la ignorancia y el afán. Pero lo más grave de esta iglesia, la Odisea, que es el típico ejemplo de nuestra iglesia de estos últimos días, lo más grave es que estaban ciegos porque habían dejado su verdadera condición espiritual. Hay una inscripción en la catedral de Lübeck, en Alemania, que dice así: me llamáis maestro y no me obedecéis, me llamáis luz y no me veis, me llamáis camino y no andáis en él, me llamáis vida y no me elegís a mí, me llamás sabio y no me seguís, me llamás bueno y no me amáis, me llamáis rico y no me pedís, me llamás eterno y no me buscáis, me llamáis misericordioso y no confías en mí, me llamáis noble y no me servís, me llamás poderoso y no me honráis, me llamáis justo y no me teméis. Oiga esto: si yo pues os condeno, no me culpéis. Qué interesante lo que esta inscripción dice en esta catedral de Lübeck, en Alemania. Y lamentablemente, esto es lo que la iglesia hoy en día también está pasando. Vamos a continuar con la tercera parte y final de este estudio. Y quiero hablar en esta oportunidad en cuanto a lo que dice el versículo número 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo está exhortando a los miembros de esta iglesia, y cuando yo uso la palabra exhortación me refiero a que los está animando para que ellos encuentren, número 1, la verdadera riqueza. Cuando Jesús les dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, Jesús les está diciendo: busquen la verdadera riqueza. Es que la riqueza no la da este mundo. La riqueza no te la va a dar tu profesión o tu excelente trabajo que puedas tener. La riqueza no te lo va a dar la herencia que te haya dejado tu familia. La verdadera riqueza solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y en buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso el Salmo 119 y su verso 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Oiga lo que dice este precioso salmo. ¿En qué se ha gozado él? En el camino de los testimonios de Dios, de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios argumenta para bien nuestro en este libro que conocemos
como la Santa Biblia. Entonces usted debería de gozarse, que tiene la riqueza más grande que pueda tener toda persona. Los grandes multimillonarios de este mundo no tienen lo que usted tiene, aunque usted aparenta ser pobre porque a lo mejor no anda en un vehículo Mercedes-Benz o en un Lamborghini como los grandes jeques árabes. Probablemente usted no tiene un buque para andar navegando por los anchos mares de este mundo, de esta tierra. A lo mejor usted no tiene tampoco una gran cuenta bancaria, pero lo que ellos tienen, usted no lo tiene, pero ellos tampoco tienen lo que usted sí tiene. Y lo más grande y maravilloso que usted puede tener es a Jesucristo, porque en Él solamente, nosotros no solamente somos ricos, ¿verdad?, espiritual y también materialmente, porque el Señor dijo, nada nos va a hacer falta, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, sino que también el Señor nos da la riqueza más grande, que son sus mismos reinos celestial y la vida eterna, lo que ellos carecen también. Salomón, el rey de Israel, después de la muerte de su padre, el rey David, fue un hombre muy rico. Y cuando la reina de Saba llegó, ¿verdad?, a visitar a este rey Salomón, porque ella quería cerciorarse de por qué este hombre había alcanzado tanta fama, era reconocido en su época. Esta mujer llegó a buscar al rey y quedó sorprendida y admirada de ver no solamente su fama, sino también su grandeza, su sabiduría y que era un hombre próspero en todo. Esa es la bendición que Dios quiere darnos también a nosotros como su pueblo. Años después, Salomón llegó a valorar más la palabra de Dios que las riquezas que él tenía en su reino. Comprendió que la verdadera riqueza es apreciar la palabra de Dios. Esta palabra que lamentablemente muchos no aprecian. Esta palabra contenida en este libro llamado Biblia, que para muchos está escondida porque no la analizan, no la escudriñan, no la comprenden, no la entienden, porque les falta tener una vida más íntima y de relación con Dios. Van a la iglesia, están presentes, pero tristemente sus oídos están cerrados y no tienen el Espíritu de Dios porque no abren su corazón para que el Espíritu de Dios les explique y les haga entender también esta palabra. Entonces Salomón hizo una comparación entre lo que es sabiduría y lo que es el dinero. Y Salomón dijo en Proverbios capítulo 2, verso 1 al verso 5 lo siguiente, que por favor quiero leerlo y escúchelo y medítelo usted también más en su hogar. Y dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz. Oiga esto: si como a plata la buscares, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. ¿Cuánto se afana usted por ser una persona que pueda tener abundancia, dinero, riquezas, bienes en este mundo? ¿Cuánto usted se afana? ¿Cuánto usted trabaja? ¿Cuánto usted deja de dormir y se desvela? ¿Cuánto usted se sacrifica en cuanto a tiempo cada día? Pues de igual manera, usted lo debería de hacer para Dios. Y me atrevería a decir esto, que más empeño usted debería de poner. Porque como dice Salomón acá, si como a plata buscares esa gloria, esa presencia, esa riqueza, esas maravillas de Dios, y escudriñares como a tesoro también, usted llegaría a ser un hombre próspero, porque la obediencia y apartarse del mal lo hace a usted próspero,
porque Dios sabe recompensar esa obediencia. Pero lamentablemente muchos reciben también sus riquezas en sacos rotos. Otra cosa que Dios les recomienda acá es real pureza. Y les dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia de la Odisea, vístanse de una pureza real, de una pureza que realmente agrade a Dios, de una pureza que los haga a ustedes a estar bien también delante de su Señor. Apocalipsis capítulo 16, verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Pero oiga, bienaventurado el que vela. Él viene como ladrón, pero dichoso, dichoso, dichoso el que vela y guarda sus ropas. ¿Estarás guardando tú tus ropas? ¿Estarás tú velando? ¿Estarás siendo tú bienaventurado porque nuestro Señor ya viene como ladrón en la noche? Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién quiere andar desnudo en la calle? Nadie. ¿Quién quiere andar desnudo en su casa? Ninguno. Pues así como la vergüenza entra, si te sorprendieran desnudo, va a ser peor la vergüenza cuando nuestro Señor aparezca en las nubes del cielo y la gente se haya quedado en la gran tribulación y tengan que comparecer ante aquel gran trono blanco y tengan que dar cuentas porque estarán desnudos y con una gran vergüenza delante de Dios. Jesucristo dijo a la congregación de la iglesia de Sardis lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5, ya hablamos de esto. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces el que venza, Dios les está ofreciendo que va a ser vestido con vestiduras blancas, y su nombre estará en el libro de la vida. Y confesará el nombre de ese vencedor que está vestido con vestiduras de realeza, de pureza, delante de su Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 también dice, y a ella, refiriéndose a la iglesia, a nosotros, a la iglesia que Cristo vino a comprar con precio de sangre, con un precio admirable, precioso e incomparable. Jesús está diciendo acá en este libro de Apocalipsis 19, verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oiga eso, el lino fino es las acciones justas de los santos, aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Cristo justifica, solo Cristo limpia, solo la sangre de Cristo es la única capaz para perdonar los pecados del hombre. Y de ahí ninguna otra persona, por muy altamente religiosa que sea, puede perdonar los pecados. Efesios capítulo 5, verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tus vestiduras tienen que estar impecables, tus vestiduras tienen que estar sin arrugas, tus vestiduras tienen que ser unas vestiduras de realeza, para la gloria de nuestro Dios. Termino con Eclesiastés 9:8 en cuanto a este punto que dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuándo tienes que tener tu vestidura real de pureza? Todo tiempo. ¿Cuándo tienes que vestirte sin mancha y con lino fino?
todo el tiempo. ¿Cuándo tienes que estar vestido para que no descubran tu desnudez? Hasta que Cristo venga por su iglesia, en todo tiempo. No hay ni un día, ningún momento en que tú dejes de vestirte de las vestiduras de santidad que Dios ha puesto en ti. Así que cuida tu santidad. Y termina aquí Salomón diciendo, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, que nunca falte el poder de Dios también sobre ti. Número 3, el Señor los está invitando para que tengan visión espiritual y les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para ser un cristiano victorioso es necesario tener visión espiritual. Cristiano que tiene celo por las cosas espirituales es porque tiene una correcta visión espiritual. ¿Quieres ser un cristiano transformado de gloria en gloria? Tienes que estar entonces mirando a Jesús sin nada en medio que te estorbe, que te impida, que te interrumpa ver la gloria de Dios con tus ojos espirituales. Debes de tener una visión clara, una visión espiritual transparente para ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. El Salmo 146, primera parte de su verso 8, dice, el Señor abre los ojos de los ciegos. Aquellos que han perdido su visión espiritual deben abrir sus ojos y deben buscar a Dios y pedirle al Señor que les abra sus ojos. El Salmo 119, verso 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. El verso 19 de Apocalipsis 3 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando el Señor está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, me voy al libro de Proverbios capítulo 3 y su verso 11 en la Nueva Versión Internacional que dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Y el verso 12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. También Job capítulo 5 verso 17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Otras versiones dicen, corrige, por tanto no menosprecies la corrección. Otras versiones dicen, la disciplina del Todopoderoso. No se enoje, no se moleste. Si usted escucha un mensaje y ese mensaje le quebrantó, ese mensaje lo disciplinó, ese mensaje lo corrigió, ese mensaje lo trajo al orden, no se enoje con el pastor, con el mensajero o quien le esté dando la palabra, porque Dios está hablándole directamente a su vida. Usted tiene que tener visión espiritual. Deuteronomio capítulo 8 verso 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, como disciplina, dicen otras versiones, el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Otras versiones dicen, te disciplina. Hebreos capítulo 12 verso 11, ciertamente, quiere decir, es verdad. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de ninguna manera. A nadie le gusta. En el momento de recibirla no parece ser muy agradable esa corrección, sino de tristeza. Claro que trae tristeza. Regaña a su hijo y verá cómo se entristece. Hasta usted también mismo se entristece. Dios también se entristece al ver su desobediencia. Dios también se entristece al ver de usted que no anda haciendo su voluntad, sino más bien esa tristeza trae pena, trae dolor, pero después da fruto apacible, dice Hebreos, de justicia. Esto quiere decir que después produce una cosecha de justicia y de paz si usted obedece la disciplina y la corrección de Dios.
a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Para quienes han sido entrenados por ella. Esta palabra de Dios te entrena, te enseña, te disciplina, te corrige para que cuando tenga que venir en un momento dado a tu vida, tú no tengas que decir, me voy mejor de la presencia de Dios, ya no quiero buscar nada de Dios, me alejo de la iglesia. No, sino que tú sabes que es la corrección de un Padre que te ama. Pablo amonesta y lanza un fuerte desafío a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 4, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán muchos y no sufrirán, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando hablo de fábulas me refiero a los relatos, a las composiciones que los hombres hacen de manera mental y filosófica, y lo único que proporcionan es una enseñanza o un consejo moral que no edifica, ni vida espiritual que fortalece la vida del hombre, porque son falsedades que no contienen nada de verdad ni de espiritualidad. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice Jesús a la Odisea. La palabra celoso, como se lo dije antes, significa ferviente, entregado, estar o ser muy ardiente. Jesucristo les está aconsejando a los hermanos de la Odisea que sean una iglesia apasionada, una iglesia entusiasta, una iglesia fervorosa. ¿Estará siendo usted un cristiano y un miembro apasionado, fervoroso y entusiasta en su congregación, en su iglesia? Usted lo sabe. Y si no lo está haciendo, pues es hora que empiece a hacerlo. Que se inflamen por desear o anhelar más de Dios. Jesucristo les ordena que abandonen la tibieza y les dice, arrepiéntanse. Lo que el Señor quería ver en ellos era un verdadero arrepentimiento. Predicar este tipo de mensajes, amados hermanos, no resulta muy bien aceptado. Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta contigo mismo y delante de Dios, para que no seas una persona que caigas en una ciega y vacía autocomplacencia. El mundo quiere ver para creer. Sí, así es. El mundo quiere ver para creer y quiere verte a ti y quiere ver a cristianos que sean dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, para que ellos puedan creer que la fe en nuestro Señor Jesucristo es poderosa, útil y deseable. Eso quieren ver ellos en la iglesia y también en ti. Lamentablemente los hermanos de la iglesia de la Odisea no lo estaban haciendo. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Cómo quieres convencer a alguien para que se convierta a Cristo? Ya sea en tu casa, ya sea con un pariente, ya sea con un amigo, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. ¿Cómo quieres que ellos se conviertan a Cristo? Si tienes un testimonio ambiguo, sin coherencia, porque eres un cristiano tibio, ¿cómo podrías entonces convertir a estas personas a nuestro Señor y Salvador Jesús? Iglesia, es hora de despertar de este letargo espiritual en que has caído. Si tú te has dormido y no has despertado,
Si tú eres una persona tibia o indiferente, si eres una persona con apatía espiritual y que no te interesan o te importan ya las cosas del reino de los cielos, es el momento que despiertes, te sacudas y te levantes, que empieces con un deseo ardiente nuevamente de buscar las cosas del Señor, como lo fue en el primer amor, cuando tú conociste a Jesucristo y Él perdonó todos tus pecados. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Parece increíble que Jesucristo estuviera fuera de la puerta de su iglesia. Fuera. El mensaje a la Odisea termina con una revelación alarmante, con una revelación preocupante. Jesús les está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando la puerta para que el que está dentro le escuche y le pueda oír y le pueda abrir esa puerta. Esa puerta es la puerta de tu corazón, de donde han sacado, expulsado a nuestro Señor. Estas palabras no van dirigidas a la gente pecadora, como muchos creen. Oigan eso. No van dirigidos a la gente pecadora como muchos creen. Esta palabra es una revelación que va dirigido a la iglesia que ha conocido a su Señor y habían sentido su presencia, pero que ahora lo han excluido, lo han sacado, lo han echado fuera de ellos. Mas sin embargo, el Señor aparece todavía tocando insistentemente la puerta, deseando entrar una vez más al corazón de estas personas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesucristo extiende su gracia una y otra vez a todo aquel que le haya cerrado la puerta. Cuando Jesús escuche tu arrepentimiento, cuando Jesús vea que tu corazón está nuevamente dispuesto a recibirle, cuando Cristo vea que abras la puerta otra vez de tu vida, de tu corazón, Él estará dispuesto a entrar y te dará seguro una bienvenida. No a ti, no tú a Él, sino Él te la dará a ti. Porque el Señor se goza y el reino de los cielos hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, y no digamos cuando alguien que ha conocido al Señor también vuelve a hacer las paces con Él y se reconcilia con su Dios. Termino acá. Verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En este versículo se le promete al creyente, a usted, a mí y a todos los que no sacan a Jesucristo de sus vidas, de su corazón, sino que mantienen una relación estrecha con Dios y buscando con fervor y caliente y ardientemente más las cosas de Dios, Jesucristo les promete una verdadera exaltación, una verdadera grandeza, alabanza, honor. Les resaltará en cuanto a su nombre, sus cualidades, sus méritos que la persona ha hecho para él, en asociación con Jesucristo en la eternidad, como lo dice Romanos 8, capítulo 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Oigan eso. Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo que Cristo está diciendo en este verso 21. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú has escuchado los mensajes de estas 7 iglesias, por favor, no te olvides de lo que Dios te dijo, te enseñó, aprendiste, para que no caigas al final como esta iglesia, la Odisea. En conclusión, número 1, la iglesia, la Odisea, significa en sentido espiritual juicio del pueblo. Número 2, era una iglesia donde la opinión popular de la gente tenía más poder que la palabra de Dios. Número 3,
Era una iglesia donde las riquezas abundaban en lugar del poder y de la palabra de Dios. Número 4, esta es la iglesia indiferente, como muchas de hoy, y apóstata, como muchas de hoy, de nuestros últimos tiempos también. Número 5, hemos visto en los capítulos 2 y capítulos 3 de este libro maravilloso de Apocalipsis las cosas que son, que Jesucristo le dijo a su siervo Juan, de cómo la iglesia empezó llevando la cruz, era consagrada, era una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, pero con el transcurso del tiempo comenzó a declinar, convirtiéndose en una iglesia indiferente, egoísta, grande en cuanto a sus miembros en cada lugar y muy rica en cuanto a su posición y bienes materiales, pero tibia sin Cristo, a la cual Jesús le dice, estoy a punto de escupirte de mi boca, porque iglesias así las aborrezco y me dan náusea. Termino. Aquí se cierra, amados hermanos, la dispensación de la iglesia, y la iglesia desaparece del libro de Apocalipsis. Es decir, la iglesia es arrebatada, se va, ya no permanece más en este mundo, desaparece. Los cristianos oyen la final trompeta, nuestro Señor aparece en las nubes del cielo, y aquel que se haya guardado, que haya velado y que haya mantenido una vida espiritual santa, sin mancha, sin arruga, se irá con el Señor y dará inicio la gran tribulación. ¿A qué me refiero entonces con esto? Que del capítulo 4 en adelante ya no veremos más a la iglesia. Y aquí me fundamento en el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Aunque muchos digan que no, seremos arrebatados. Y la iglesia no pasará la gran tribulación, porque ahora todo será dirigidos para la gran tribulación, para el pueblo de Dios, Israel. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con estos estudios. Que la paz del Señor sea con ustedes y sigamos orando, siendo fieles y venciendo hasta la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Shalom a todos. Amén.